Uno de los principales logros de la democracia en la era moderna, después de la Revolución Industrial, es el Estado de Derecho. Pero, ¿qué es exactamente el Estado de Derecho y qué derechos se supone que garantiza? No, yo tengo el derecho a decir que tengo un proyecto de vida que no va con la vida militar. El derecho tiene una visión de clase, el derecho tiene una visión de género muy particular. Un sistema policial que nos abusa. No puede haber justicia social si no se rompen los círculos de pobreza injusta y extrema. Palabra gruesa esta de la democracia, que a veces pareciera que aguanta todo, como las cosas cuando apenas están escritas en el papel. Pero ¿y cómo garantizamos que lo que está escrito aquí y establecido como ley efectivamente se cumpla? La justicia social es lo que necesitamos en este mundo. Es la necesidad de ser iguales y de tener los mismos derechos, de tener la oportunidad de ser personas diferentes, pero de tener las mismas oportunidades. Es convertir lo que para muchos son privilegios en los derechos para todos y todas. La Red Comunitaria Trans es un espacio de movilización que nace en el 2012 como una apuesta de mujeres trans que somos trabajadoras sexuales del barrio Santa Fe, en un tiempo donde los crímenes de odio y los transfeminicidios, digamos que todo el tiempo están sucediendo. Entonces, la Red Comunitaria Trans nace como un espacio donde a través de las herramientas como el arte y la cultura podemos hacer incidencia política y participación ciudadana en distintos niveles. A pesar de la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC, su implementación ha tenido grandes dificultades. Según cifras conocidas, para inicios de 2021 habrían sido asesinados más de 250 hombres y mujeres excombatientes, firmantes del acuerdo, a pesar de sus garantías de no repetición del conflicto. Asimismo, más de 250 líderes y lideresas sociales en Colombia fueron asesinados en manos de actores armados en 2020. Todos estos casos, lamentablemente, están en la impunidad. Ser objetor de conciencia es tomar una decisión de hacer uso de un derecho fundamental que te da la posibilidad de negarte a ser parte de la guerra, a colaborar con la guerra, a reclutarte en este aparato de militarización que te vende, digamos, como una noción hipermasculinizada de macho guerrerista, que se supone debe como promover ciertos valores asociados con el tema de la lealtad, del honor, pero que en realidad terminan siendo códigos de silencio frente a los cuales se mantienen ocultas un montón de violencias. Entonces, en mi caso, yo me declaré objetor de conciencia precisamente por eso, como no quería ser parte de toda esa infraestructura de guerra ni colaborar de ninguna forma con eso. También por eso me negué a tener la libreta militar. La transfobia existe en Colombia porque es un tema estructural. Es un tema que va desde la estructura, desde la educación, desde el sistema mismo. Es un sistema pensado para dos tipos de corporalidades. Pues deja por fuera todo lo demás, todo lo que es diverso. Entonces, digamos que ahí es donde empieza, desde esa estructura empieza la discriminación. Y parte de esa violencia, por ejemplo, pasa con la policía, ¿no? Porque la violencia policial, por ejemplo, la violencia y el abuso policial hacia las personas trans pareciera que fuera una política de Estado. Hasta ahora empieza a aparecer esta población como una población golpeada por la militarización, a pesar de que hay informes de hace más de 10 años en donde sobre todo las mujeres trans señalan a la policía como su principal agresor.
y sin embargo no hay prácticas en las que se defina eso. Hasta el 2017 el ejército en la nueva ley de reclutamiento incluyó un mecanismo para que las personas trans puedan definir su situación militar. Las personas trans casi que estamos como en un limbo jurídico, económico, social y de derechos, porque para el Estado pues no somos hombres ni somos mujeres. Entonces eso nos deja por fuera de acceder a capitales educativos o a oportunidades laborales, también a la oportunidad de, no sé, adquirir vivienda o cosas que son muy básicas, derechos que para todo el mundo en teoría son elementales, para nosotras pues es negado. Bueno, en el colectivo de litigio estratégico e investigación en derechos humanos trabajamos constantemente con grupos a los cuales se les son vulnerados sus derechos y se les son negados incluso por las mismas instancias estatales. Por ejemplo, también en casos que tienen que ver con la comunidad LGTBI es muy frecuente que, por ejemplo, litigamos casos para que tengan acceso al matrimonio, por poner un ejemplo, ya que lamentablemente en la ciudad de Querétaro, que es donde operamos, todavía las autoridades del registro civil, por ejemplo, niegan el acceso al matrimonio. Entonces se requiere llegar a una instancia judicial para poder, digamos que conseguir este derecho, ¿no? La red comunitaria trans se convierte en un espacio, en un centro de pensamiento y de construcción de saberes, donde las personas trans narran a través de sus experiencias de vida, junto con personas que han tenido la oportunidad de acceder a la academia, por ejemplo. Y allí pues se crean unas oportunidades interesantes, por ejemplo, desde el arte, que es lo que casi siempre hemos trabajado, ¿no? Porque encontramos en el arte una herramienta de incidencia muy importante para visibilizar todo lo que pasa dentro del sector poblacional trans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y yo siento que, por ejemplo, desde la red comunitaria trans, nosotras hemos aportado muchísimo al arte en Colombia, al arte y a la cultura en Colombia, y como a partir desde el arte nosotras, digamos, hemos podido construir estos canales de empatía con muchas personas a las que tal vez sienten resistencia frente a las personas trans o les cuesta entender esto de las identidades transgénero, y a través como de estos procesos de formación artística y cultural, pues podemos llegar a este tipo de personas, ¿no? Cambiando esa visión y ese prejuicio y el estigma que hay sobre nosotras y nosotros. Han sido las comunidades más oprimidas las que han ganado los derechos civiles para toda la población. Y aunque vivimos en un estado social de derecho, todavía hay personas que deben reclamar su dignidad, el respeto por parte del Estado y hasta el derecho a ser y llamarse como deseen. ¿Qué pasa cuando las instituciones del Estado no garantizan que nuestros derechos no sean vulnerados? ¿Cómo pueden las acciones civiles evitar que existan estos vacíos en las instituciones democráticas? Échele Cabeza es uno de los proyectos de la Corporación Acción Técnica Social que nació hace 12 años y que nos dedicamos básicamente a lo que se llama la reforma de las políticas de drogas, y un poco esa reforma impulsada a partir de lo que es el cambio del paradigma, entendiendo que la guerra contra las drogas fracasó, que lo que necesitamos son alternativas diferentes al prohibicionismo, al castigo, a tachar a todas las personas de consumidas como la enfermedad, y que el mundo está viviendo una transición en este momento del prohibicionismo hacia la regulación, y nuestra tarea es poder hacer que esa transición ocurra con el menor daño y riesgo posible para la sociedad. Y mi función acá en Échele Cabeza es principalmente, aparte de dar un soporte pedagógico y educativo a las personas para informar sobre reducción de riesgo y daño asociado al consumo de sustancias, también hago análisis de sustancias. Entonces, digamos, hay personas que no pueden dejar de consumir o hay otras personas que simplemente no quieren dejar de consumir. Y para ellos también tiene que existir una alternativa. No simplemente la prohibición es lo punitivo, no simplemente la judicialización de este tipo de personas, sino que hay que darles una estrategia de educación, de información, de que tengan la capacidad de poder decidir de una manera más sensata frente a su salud y la salud de las personas que los rodean. La ausencia de una educación integral hace que pasen estas situaciones. El desconocimiento es el que siempre nos pone en riesgo, el prejuicio, también el hecho de
ser una cultura marcada por la religión, también de una cultura que viene de lo rural, ¿no? Como hay una mezcla de muchas situaciones que ponen a las personas trans en jaque y en situaciones de violencia y de exclusión y de marginalidad. Tu normalidad no está la vida y la novedad es que sigo viva, seguimos vivas. Claro, pues ser una persona trans es vivir constantemente desafíos, ¿no? Como que te desafías todo el tiempo, ¿no? Tu vida está como a prueba por los trabajos, porque no sé con cuántas personas trans has trabajado tú en tu vida, sé que no muchas. ¡Para la guerra! ¡Nada! ¡Para la guerra! ¡No más hombres! ¡Ni pesos! Estas son algunas consignas de los colectivos que se niegan a ser utilizados con fines bélicos, violentos. El derecho a la objeción de conciencia se ha venido desarrollando porque de entrada teníamos un problema grave y es que es un derecho que el ejército no difunde a pesar de que hay sentencias de la Corte Constitucional que le obligan a hacerlo, que le dicen usted tiene que hacer difusión de este derecho fundamental. Pero por esa misma razón mucha gente no lo conoce. Sin embargo, en el último año cerca de 900 solicitudes para objeción de conciencia se han presentado, de las cuales como entre 600 y 700 han sido como aprobadas. Nos hemos enterado de jóvenes, por ejemplo, que dicen, no, es que yo he escuchado que hay un derecho a la objeción de conciencia, y le dicen, no, eso es solo para comunidades religiosas, lo cual es falso. O les dicen que eso es un problema enorme, que eso va a implicar que haya un abogado y tal, lo cual también es falso. Entonces la desinformación hace que haya muchos jóvenes que no hacen uso del derecho. Pues en ACOC siempre hemos promovido la idea de que la ciudadanía puede y debe ser transformadora. Por eso nosotros, por ejemplo, desde el año 2014 iniciamos una campaña muy fuerte que se llamaba Libre de Libreta. Se logra que se incluya, digamos, como ese reconocimiento de que ya no es necesaria la libreta militar para retirar el título universitario, lo cual era absurdo. Porque la nueva generación está entendiendo que hay un mundo donde se están regulando las drogas, donde nos dimos cuenta durante tanto tiempo que el rollo que nos estaban echando, que las drogas eran malas, era pura paja, que lo que es malo es el abuso, lo que es malo es la guerra que está a los lados, lo que es malo es la calidad de las sustancias, lo que es malo es no tener un servicio de salud adecuado para poderme atender mi necesidad de consumir. Eso es lo que es malo, no las drogas. No es la mata la que mata. Son las personas que en un mercado ilegal determinado por un grupo de personas se matan por tener ese mercado ilegal. En un país como Colombia, no debería poderse comparar el presupuesto de salud y educación con el presupuesto nacional de defensa, es decir, para armas, que anteriormente incluso lo superaba. En Colombia, el presupuesto general de la nación será de 313,9 billones de pesos, asignando a los ministerios las siguientes partidas. Por ejemplo, Defensa, 39,2 billones. Educación, 47,36 billones. Salud, 36,05 billones. Trabajo, 27,2 billones. Ciencia y tecnología, 283.000 millones de pesos. Ni siquiera medio billoncito. Es importante que los jóvenes en los colegios puedan informarse sobre sus derechos fundamentales, específicamente los que están en grado 11 y ya se están aproximando a tener que enfrentarse a esta realidad. Inicialmente, por ejemplo, muchos jóvenes dicen, cuando yo cumplo 18 me toca prestar el servicio. No, la obligación que establece la Constitución no es prestar el servicio, es definir la situación militar. Para empezar, deberías saber si te toca o no. Y lo que nosotros hacemos ahí es un trabajo más del orden de lo pedagógico, como hablando mucho con las instituciones educativas, también del orden de lo comunicativo, haciendo presencia en las redes sociales y también pues a través de todo el acompañamiento jurídico-político, abriendo en política pública como canales de ejercicio del derecho, como que los jóvenes sientan que no tienen todos estos impedimentos que les ponen, todos estos obstáculos que le ponen para que hagan uso de un derecho fundamental. A partir de estas situaciones de violencia y de olvido estatal, de ausencia de políticas
de políticas públicas pensadas para las personas trans, pues decidimos nosotras mismas construir y reconstruir esa memoria. Entonces hacemos un ejercicio que es Yo Marcho Trans o la Marcha Trans, que también pues termina siendo como un gran hito del movimiento trans, ¿no? Porque de alguna forma es alejarnos de este movimiento LGB que no contempla a las personas trans, ni sus luchas, ni reconoce sus luchas, y es decidir además hacer una propia. Invitamos a muchas personas a que lleguen al barrio Santa Fe, un barrio que para mucha gente siente prejuicio y miedo sobre este sector, pues este espacio es la oportunidad de que la gente que no conoce el barrio y que tiene este miedo, pues se acerque y vea el barrio desde otra forma, ¿no? Nace la oportunidad de hacer la danza abolicionista contra la violencia policial. Nosotras como movimiento social y como personas trans pensamos en que la policía no necesita reforma, ¿no? Como este cuento de que en la policía hay unas manzanas podridas. Nosotras decimos, no son manzanas podridas, es todo el árbol. Es cómo funciona y opera en general toda la institución. Una institución que no cuida, no es efectiva y ha demostrado que no ataca la delincuencia, ¿no? Nosotras queremos apostarle al cuidado comunitario, a que si el orden es que nos preocupa, nosotras mismas podemos ocuparnos de ello. Escuadrón Trans Maricas presentes. Lo que decidimos fue hacer un manifiesto que se baila, que se vuelve una coreografía, ¿no? Y pues también es la oportunidad de combatir esa violencia de la policía con arte. Creo que mientras el Estado no tenga la voluntad de realizar estos cambios va a ser muy difícil. Es decir, por más que la sociedad civil se esfuerce, no puede sustituir al Estado. El Estado tiene todas las herramientas para poder realizar cambios y creo que en todo caso lo único que podría ser optimista es en que esta indignación de la cual se nutre, digamos, las protestas, la protesta social o la lucha desde la organización de la ciudadanía, pueda llegar en su momento a cooptar espacios dentro del Estado o hacer la suficiente presión para que se empiecen a realizar estos cambios, ¿no? Lo cierto es que esta pérdida de derechos es preocupante y afecta a diferentes frentes de nuestra sociedad. Pobre librito. Se supone que el papel aguanta todo, pero no tanto. Y entonces, ¿quién nos salva de la corrupción y de las entidades sin control? Hablábamos del Estado de Derecho, cuya función es precisamente garantizar los derechos de todos. Según la organización Proyecto Justicia Mundial, WJP por sus siglas en inglés, el cumplimiento de estas garantías se basa en 8 factores, y Colombia no está muy bien parada. Defensores de derechos humanos, activistas políticos y representantes de muchas comunidades vulneradas tienen más que razones para exigir un cambio en la estructura de las fuerzas militares. Hay quienes exigen la abolición y la desfinanciación de las fuerzas militares y la policía. Ese es el estado de nuestro Estado de Derecho. Como que nos falta mucho, ¿no? Yo siento que sí han habido avances, pequeños avancecitos, y que se han logrado gracias a la resistencia y a la lucha de las mismas personas trans. También ha sido, en parte, gracias a todas las personas trans, pues que de forma muy triste han sido asesinadas, han sido vulneradas, han sido violentadas. Y gracias a esas personas que pusieron su vida, su cuerpo, su experiencia, para que luego muchas otras que viniéramos detrás pudiéramos luchar por nuestras compañeras y hermanas. Creo que si bien es un movimiento minorizado y pequeñito, pero que ha tenido como unos logros significativos en muchos temas de reconocimiento. Eso, se nos ha vendido una noción de que lo que necesitamos es muchos más uniformes, mucha más seguridad, tanto pública como privada, cuando en realidad lo que necesitamos es desarrollo social para bajar el índice de violencia y reducir así la militarización. De nada sirve que la juventud empiece a promover
prácticas de libre desarrollo de la personalidad, de promoción de sus derechos, si se encuentra con un muro del Estado que les dice, para el tema de cultura no hay presupuesto? Yo no creo que deban existir pensums específicos en el tema de prevención del consumo de drogas. Creo que volvíamos a caer en la misma trampa y hagamos el pensum de educación sexual, hagamos el pensum ambiental. No. Entonces yo lo que sí creo es que las drogas deben estar en el ámbito escolar desde la primera instancia, pero deben estar atravesadas por todos los escenarios, la matemática, el deporte, la biología, la historia. Así se debe hablar de drogas, como cualquier comportamiento o escenario de la sociedad. Las personas trans también tienen que estar en donde pasan las tomas de decisiones, donde se construyen las políticas, porque de alguna forma es la oportunidad de saber que podemos estar y participar. Y ni aún en eso es garantía, pero es necesario llegar a esos espacios que aún son muy lejanos. O sea, es importante todo el avance que hemos logrado en el arte y en la cultura, pero eso necesita también ir más allá, ¿no? Y buscar soluciones más integrales frente a temas de derechos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. El voto femenino, la jornada laboral de 8 horas y la seguridad social no fueron logros que se obtuvieron porque sí, mágicamente. La democracia se fortalece con nuestra participación, y no solo a través del voto, sino de los espacios y mecanismos logrados por la organización social. Y es a través de ellos que también podremos conquistar nuevos derechos, o por lo menos garantizar los que ya existen.